Buenas noches, soy Carmen Gudiño y esto es Mujer Es. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los huérfanos digitales. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nuestros niños están expuestos a redes sociales, a plataformas digitales, a creadores de contenido prácticamente a cualquier momento y sin supervisión. Eso es cuando se sale completamente de control y entonces nuestros niños, nuestras niñas y nuestras adolescentes se convierten en huérfanos digitales. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida de nueva cuenta. Ya estoy con nuestro invitado de esta noche. Él es Vincent Morfín, es abogado en asuntos públicos de Early Institute, a quien saludo con muchísimo gusto esta noche. Vincent, bienvenido. Carmen, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y saludo con mucho gusto a todo el auditorio que nos escucha y que nos mira. Al contrario, Vincent, gracias por venir con nosotros esta noche para platicarnos de un tema bien relevante, preocupante también, que tenemos que atender, porque estamos dejando a nuestros niños a la merced de un teléfono celular, de una pantalla. Antes decían la televisión es la nana de los niños. Bueno, pues ahora ya vemos que no es así. Son las plataformas, son los teléfonos y cuánto daño sin querer le estamos haciendo a nuestros pequeñitos y pequeñitas. Para empezar a abordar el tema, Vincent, me gustaría que nos explicaras qué es el término de huérfanos digitales. Por supuesto que sí, Carmen, con mucho gusto. Es un término bastante interesante, bastante novedoso y realmente esto viene desde una cuestión de dejar a niñas, niños y adolescentes a merced, justo como le decías, de un dispositivo electrónico y sobre todo sin un adulto que lo esté apoyando, que lo esté asesorando, que lo esté supervisando y que esté dando cuenta de lo que este menor está haciendo. Entonces, a lo que nosotros definimos como huérfanos digitales es a toda esta población joven que no tiene realmente a una figura paterna que le esté pudiendo apoyar a identificar factores de riesgo, que le esté pudiendo apoyar a utilizar estos dispositivos electrónicos de una manera oportuna, de una manera en la que se aproveche su desarrollo y que simplemente pues, se le dan incluso en muchas ocasiones como dispositivos para entretenerlos, ¿no? Claro. Entonces, a esto le denominamos una orfandad digital, el no tener una supervisión, alguien mayor, responsable, que pueda estar viendo qué están haciendo y de qué manera están interactuando. Vincent, y yo te escucho hablar y la verdad es que si hiciéramos una pregunta a nuestro auditorio de quién ha visto o ha tenido contacto con niños que los vemos desde muy chiquititos, ahora desde bebés, prácticamente les ponemos la televisión, de verdad, bebitos, y luego van creciendo y al añito, 2 añitos, 3 añitos, ya comienzan con todas las redes, y no te quiero decir cuando ya tienen 5 años o van en el kinder, y les dejamos un teléfono que es un mundo infinito a información, pero mucha de esa información no es apta para estos menores. ¿Cómo afecta en su desarrollo el hecho de que los niños se les dé así la puerta abierta a un mundo infinito de conocimiento, de plataformas e incluso, hay que decirlo también, de paso a otros delitos que se pueden generar? Porque detrás, tú lo has de saber muy bien, hay enganchadores justamente que se encargan de esos niños que son huérfanos, que no tienen supervisión, para poderlos jalar a delitos muy, muy terribles. Totalmente. De hecho, justo ahorita que mencionas esto, yo me acuerdo de un caso que de hecho fue lo que me llegó a investigar el término de huérfanos digitales, que es que yo estaba comiendo en un restaurante y un pequeñito de 4 años, 5 años máximo, con una tableta durante 2 horas que yo permanecía en el lugar, los papás estaban platicando como si nada y este niño estaba viendo la tableta y no sé exactamente qué estaba haciendo, yo creo que nadie sabíamos qué estaba haciendo y pues realmente me sorprendió bastante porque yo dije, bueno, para empezar, pues qué dinámica familiar en la que no hay una integración, en la que el niño está completamente por separado, absorto completamente de lo que está ocurriendo en la mesa y sobre todo el riesgo que mencionas, a qué se está enfrentando ahí, qué está haciendo, está viendo un video, está en redes sociales, está navegando a través del internet. ¿Qué está haciendo? Justo lo que dices, como niñas, niños y adolescentes ya son nativos digitales, significa justo esto que decías ahorita hace un momento, que es que desde muy pequeños ya son sometidos justamente a la televisión, a un celular, les damos dispositivos para que puedan estar distraídos, entretenerlos y pues realmente ellos van creciendo y pues ya manipulan estos aparatos mucho mejor que nosotros. Entonces, eso fue lo que me lleva a mí a investigar ese término de huérfanos digitales,
digitales, y pues me encuentro justamente un mundo bastante complejo y sobre todo con bastantes problemáticas, como lo mencionas. Las principales justamente es que ellos están expuestos a muchas situaciones de riesgo, a muchas situaciones en las que se pueden encontrar a violentadores sexuales, en las que se pueden encontrar ser expuestos involuntariamente a material violento, a material de índole sexual. Entonces, esto se vuelve una problemática porque entonces en este momento es cuando los dejamos en riesgo y cuando le abrimos la puerta a que todos estos factores externos y que les representan un riesgo lleguen a su vida. Me ha tocado escuchar que algunos papás, algunas mamás dicen, no, es que está aquí en casa y está con el celular, está seguro, está en su cuarto jugando y está seguro. Y realmente no es así, porque hoy en día pueden interactuar con un sinfín de personas, acceder a un sinfín de materiales que pues no son aptos para ellos. Entonces, aquí viene justo la parte de los delitos que mencionabas. Es una parte muy importante porque hay que mencionarlo. En el país, de momento, no tenemos un catálogo suficiente de delitos en los que se pueda proteger a niñas, niños y adolescentes, y es una de las principales exigencias que debemos tener hacia los tomadores de decisión y sobre todo llamar mucho a la conciencia a padres y a madres porque esto ocurre y ocurre más de lo que pensamos. No, y están expuestos de verdad a estos enganchadores, abusadores sexuales, depredadores que están viendo a los niños, y cuántos casos no hemos visto, sobre todo ya en la adolescencia y desde chiquititos, 8 o 9 años, en donde conocen a gente por internet, los citan en lugares y bueno, se cometen unos delitos de verdad terribles contra nuestros niños, pero hay la responsabilidad, como tú dices, de los padres, de estar pendientes. No podemos dejarle un celular, una tableta a un niño, es una gran irresponsabilidad. Por ahí escuchaba alguna vez a alguien que dijo que darle un celular a un niño es como quitarle en ese momento su infancia, y yo creo que sí, Vincent, porque sin exagerar, los estamos dejando, como tú dices, así, en la orfandad total. Ahora, yo te quiero comentar, fíjate, tú decías, veías este caso del jovencito de 4 años, ¿no? Y yo veía el caso con mi propia hija, de que no la dejo usar plataformas, y un día su hermana le prestó un jueguito, y estuvo como 15 minutos y le dije, basta del jueguito porque tienes 5 años, no eres apta. Bueno, el berrinche, ¿no? Ya tenía ella en 15 minutos de exposición al jueguito una desesperación por jugar, y es que, pero ¿por qué me lo quitas? Imagínate, solo estuvo 15 minutos en el juego. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con esos niños en donde pasan horas y horas jugando? Los videojuegos también se han vuelto, sin duda, un riesgo para ellos. Totalmente. De hecho, tú haces muy bien realmente, porque muchos papás justamente ni siquiera se enteran, o sea, saben que el niño o la niña está en su cuarto, no saben qué está haciendo, tiene una consola de videojuegos y pues puede pasarse las 4 o 5 horas que está en el cuarto jugando sin supervisión. Entonces, los videojuegos, de hecho, pues son herramientas que pueden ser aliadas, que generan, desarrollan algunas habilidades que son muy valiosas, pero la mayor parte hasta ahorita es negativa, porque justamente generan adicción a estos videojuegos, interactúan con gente que no sabemos de dónde son, y pues algunos videojuegos, sobre todo para computadora, te permiten una interacción más allá del videojuego, es decir, pasarse a otros canales, empezar a hablar ya fuera del tema de videojuego, y realmente pues como es una persona que está al otro lado de la pantalla, nunca vas a saber con quién estás interactuando. Los menores saben que es su amiguito, su amiguita, pero no sabemos realmente justo si es un depredador sexual el que pueda estar del otro lado. De hecho, fíjate, te quiero comentar un dato que para 2021, de acuerdo con INHOPE, teníamos aproximadamente en el mundo 750,000 agresores sexuales tratando de contactar a niñas, niños y adolescentes justo para sostener pues, encuentros de índole sexual. Entonces, pues es peligrosísimo que los dejemos sin supervisión. Realmente como papás tenemos que involucrarnos, tenemos que establecer límites, tenemos que saber hacer una buena negociación para que esto sea un sistema, por ejemplo, de recompensas y que siempre esté bajo nuestro control y bajo nuestra supervisión, y pues sí, simplemente no dejarlos a la merced tantas horas. Y fíjate que yo lo veo con mi pequeñita, que yo creo que si a los niños, Vincent, desde chiquitito les explicamos por qué no, es decir, no solamente decirle, no vas a ver el teléfono o no te voy a dar la tableta, sino explicarles en su lenguaje por qué no. Por ejemplo, yo le digo, te hace daño tus ojitos porque estás todo el tiempo pegada a la pantalla, entonces no es correcto a tu edad, mira, genera cierta desesperación en ti. En su lenguaje les tenemos que explicar por qué esos dispositivos no son sanos, por qué ese contenido que yo he visto muchas veces, incluso ustedes lo han alertado así,
quizá caricaturas que nosotros como papás vemos, está viendo la tele, ¿no? Está viendo una caricatura. Esas caricaturas llevan un alto contenido negativo de influencia hacia los niños. ¿Qué responsabilidad tan grande, tú lo dices, tenemos los papás? ¿Cómo hacerle desde esta parte, Vincent, desde nosotros como tutores de nuestros niños? Claro que sí, esto es bastante importante y creo que también va a ser de mucho interés para el auditorio, porque realmente tenemos que involucrarnos. En muchas ocasiones, como podemos llegar a sentirnos ya que estamos desplazados y que los niños son los únicos que están manejando la tecnología y que a lo mejor no estamos a ese mismo nivel y ese mismo ritmo, a veces preferimos no meternos y eso es un grave error. Tenemos realmente que involucrarnos, tenemos que hacer conciencia y tenemos que comenzar a investigar. Es decir, si mi hija, mi hijo está en una red social, investigar qué es esta red social, qué contenido hay en esta y sobre todo también establecer controles parentales. Entonces, claro, sí es muy importante que nosotros no nos hagamos de la vista gorda y que pues no pensemos que es algo que no es para nosotros, que ya pasó nuestro tiempo, que no estamos actualizados al nivel de ellos. Es probable que no, pero justamente con una comunicación asertiva, escuchándolos, platicando con ellos, fomentando un ambiente de confianza, es como podemos hacer que ellos también se abran a nosotros y nos tengan esa confianza de decir, pues es que yo estoy en esta red social, platico con estas personas, hablé con mi amiguito y nosotros también justamente hablarles, como tú lo dijiste, en el lenguaje que tienen ellos, para ayudarlos sobre todo a identificar estos factores de riesgo, ayudarlos mucho a decir, oye, estás hablando con esta persona, pero no tiene foto de perfil, no tiene nada de información, entonces, ¿quién es? ¿De dónde lo conoces? ¿Lo conoces en físico? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Indagar un poco más. Realmente el involucrarnos es una parte muy importante y es una responsabilidad que tenemos de manera colectiva. Sí. Esto es una responsabilidad de todos y pues justamente necesitamos ser conscientes de que tenemos que participar, de que tenemos que entender justamente lo que están haciendo nuestras hijas e hijos en internet, digas en redes sociales, en videojuegos y en plataformas. Y simplemente un ejemplo. Yo había una categoría de cuando yo era adolescente que justamente parecían dibujitos y caricaturas, pero pues no, o sea, incluso la pasaban en la noche y era justamente muy sangrienta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos contenidos. Violencia, estereotipos implícitos, enganchadores, en fin, los volvemos vulnerables a nuestros niños, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Yo siempre le digo a mi niña, mira, así como hay personas buenas, hay malas, pero también hay personas malas que se disfrazan de buenas. Y ese puede ser tu amiguito que quizás sea una mala persona y está disfrazándose de buena persona. Entonces hay que tener alertas también a los niños desde muy chiquitos y ya cuando son adolescentes, pues no se diga. Muchos papás dicen, es que ya ellos viven con tecnología, yo no les puedo quitar el celular porque les van a hacer bullying en la escuela o se van rezagando. Hay que hacerle a la gente que piensa así, que dice, bueno, pues es que ya es parte de su mundo, ¿cómo se los vamos a quitar? Realmente lo que tenemos que hacer justamente es un balance, ¿no? Entonces para decir, ok, vas a tener derecho a un celular, pero lo puedes usar solamente durante ciertos momentos, por ejemplo, establecer limitantes, es decir, a la hora de la cena, a la hora de que vamos a ver una película y demás, no se puede utilizar. Justamente si se van a utilizar redes sociales, estar muy pendientes y hacer mucho caso también a las recomendaciones que dan las mismas redes sociales. Por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook y X, realmente son plataformas que solo te permiten tener un perfil hasta que tienes más de 13 años. Claro. Entonces, y también en este periodo, realmente estar involucrados. Decir, quitarle el celular, ok, vamos a negociar que esto sea pues justamente un premio y que lo uses responsablemente. Para que lo uses responsablemente yo también te voy a ayudar, yo también te voy a dar mi opinión, yo te voy a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Vamos a hacer esto en conjunto, en una dinámica familiar muy sana, para que justamente puedas estar en un ambiente de prevención, porque también mencionabas algo muy importante, que es que en ocasiones no hace falta tampoco que sea una persona adulta para que pues desafortunadamente se pueda cometer una conducta que pues le genere un agravio a nuestra hija, a nuestro hijo. Justamente también otro dato es que casi 4 de cada 10 adolescentes consideran que es normal, por ejemplo, enviar las famosas nude a sus compañeros, a sus parejas y demás. Entonces, debemos de tener una manera muy asertiva, muy cuidadosa de platicar con ellos, justamente para que pues entendamos el contexto y les recomendemos que pues esto no es algo que se deba llevar a la práctica, que tengan mucha precaución con estos escenarios, porque al final puede acabar siendo un adolescente, un par, quien por accidente o meramente pues también
por una venganza o algo, Claro. comparte este tipo de imágenes. Puede por ser el ejemplo. violentador, incluso alguien de su misma edad, ¿no? Entonces hay que, o volverse, quizá el niño que era tranquilo, volverse a esta otra parte, ¿no? Vicen, déjame hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema. No se vaya, estamos en Mujer Es y estamos tocando el tema de los huérfanos digitales. Ya volvemos. Gracias por seguir en Mujer Es. Estamos platicando con Vincent Morfín, él es abogado de Asuntos Públicos de Early Institute, acerca de los huérfanos digitales, que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, que están expuestos a una indeterminada hora del tiempo a las pantallas, sin un control, sin una supervisión. Vincent, ya hablamos de todos los riesgos que eso conlleva, pero ahora yo quisiera preguntarte, ese huérfano digital, que es aquel niño o niña que le dan el teléfono o le dan la pantalla y hazte cargo, ¿no? Y estás muy tranquilo, yo estoy haciendo mis cosas y vaya, nos funciona a los dos, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos niños o con esos papás que todos hemos caído en eso? Ahora sí que no juzgo, pero, ¿no? Y estamos con el celular y el niño nos está hablando, pero nosotros decimos, espérame tantito, sí te estoy escuchando, pero tú estás en el celular. ¿Qué pasa en esos niños cuando ven que sus papás no le prestan atención porque el teléfono es su prioridad y no ellos? Justamente empezamos a tener un tema de, número uno, de repetición de las conductas y número dos, empieza a generar una barrera, porque si nosotros no estamos disponibles, hay alguien justo del otro lado de una pantalla que sí está disponible, Claro. que siempre tiene tiempo de hablar y en el mejor de los casos es su amiguita, es su amiguito, pero en el peor de los casos es una potencial persona agresora que ya está buscando llegar a un fin con ellos. Entonces sí, realmente en esta parte del involucramiento también representa que nosotros como padres, como madres y como cuidadores, pues podamos realmente tener momentos de calidad con ellos, podamos tener espacios, podamos escucharles, que podamos nosotros dedicarnos, cuando estemos hablando con ellos, dedicarnos al 100% con ellos, que sepan que ellos son lo más importante, que no va a haber alguna distracción. Creo que es válido, todos podemos estar ocupados en algún momento, pero que sepan que ellos son nuestra prioridad y ponerles la mayor atención posible tan pronto como nos sea posible. Sí, y fíjate, Vicent, yo creo que esto es como la comida, ¿no? Cuando los enseñamos a los niños a comer, si los acostumbramos a comer chatarra todo el tiempo y a no comer verduras, el día que nos diga el doctor, oiga, le tiene que dar verduras porque ya está en riesgo de diabetes infantil y le queremos poner las verduras, pues el niño va a reaccionar y va a decir que no quiere, esa comida no le gusta. Y pasa lo mismo con las redes sociales, si lo acostumbramos a pasar 5 horas, 4 horas sin control, si nosotros estamos con nuestro teléfono todo el tiempo, el día que queramos decirle a ese niño, oye, te hace daño tanto tiempo, media hora, evidentemente va a ser una guerra en nuestra casa. Entonces tenemos que empezar desde chiquitos a poner esos límites y no cuando ya tengamos el problema encima, que ya lleguen esos niños que estaban chiquititos, adolescentes, y que entonces sí no hay manera de quitarles el teléfono. Correcto, de hecho, bueno, es un asunto que justamente tienen que empezar desde muy pequeños porque creo que a nosotros nos tocó justo un cambio de generación en el cual pasamos pues de justo salir a convivir con nuestros amigos, a comer algo y demás. Nos tocó esa transición a estar totalmente todo el tiempo conectado a la pantalla, empezando a ver redes sociales y pues bueno, esto genera afectaciones, nos puede generar depresión si a nosotros como adultos nos puede generar depresión, imaginemos lo que puede pasar justo con una niña, niño o un adolescente que está en casa, que no sale, que no tiene interacción, se vuelve una problemática tremenda. Y justamente, realmente sí es muy importante que pongamos límites desde pequeños y que lo sepamos sobre todo manejar de una manera pues bastante asertiva y que lo sepamos utilizar también a nuestro favor, porque una cuestión muy cierta es que las herramientas digitales también pueden ser espacios de gran oportunidad para ellas, para ellos. Podemos tener muchos acercamientos con conocimiento, podemos ver cuestiones educativas, podemos realmente sacarles muchísimo partido, pero sí tiene que ser todo con medida y sobre todo acompañado de un adulto. Sí, podemos incluso aprender un nuevo idioma. Los niños chiquitos que son tan receptivos y que tienen la capacidad, dicen los estudios, de aprender muchos idiomas cuando son muy chiquitos, pues aprovechar eso, ponerles a lo mejor estos videos educativos en francés, en inglés, qué sé yo, ¿no? Aprovechar el tiempo de pantalla de calidad y no solamente en caricaturas que no le van a dejar nada bueno. Y tú decías algo, si a nosotros como adultos nos afecta, y cuando estábamos en la pausa hablábamos Vicen y yo acerca de
de cómo las redes sociales no son reales. Nuestros niños están expuestos pues a youtubers, a estos creadores de contenido, en donde en primera se ha visto mucho estos retos difíciles que los ponen en riesgo. En segundo, a estos estereotipos de cómo ser perfecto, cuando son filtros. Entonces, el niño o la niña, por más que se esfuerce, pues jamás va a estar así, porque son filtros los de las redes. ¿Cómo le explicamos eso a los niños, no? Y decíamos, a nosotros de adultos nos afecta, nos da depresión, ansiedad, y te compartía, después de que tuve a mi hija y veía estas maternidades y las artistas decían, 2 días de que ya tuvo a su bebé y recuperó su figura y tú con 20 kilos de más. Imagínate lo que pasa en la cabeza de los niños cuando ven a otros perfectos y ellos no lo son. Ansiedad, depresión, una aspiración que no va a poder ser. Exactamente. De hecho, justamente quiero comentarte que en Early Institute tenemos una iniciativa que se llama Alumbra, que se dedica justamente a documentar todo esto que ocurre en la violencia, tanto tradicional como a través de medios digitales, y realmente sí es una forma en la que niñas y niños se saturan. Los llenamos de información y sobre todo lo mencionabas, cosas que no son reales, cosas que no son la realidad, simplemente en las redes sociales se muestra lo que queremos mostrar, lo que queremos proyectar, y realmente esto, si a nosotros nos cuesta trabajo, pues a una niña, a un niño, que todavía en muchas ocasiones puede no tener la madurez suficiente para comprender lo que está ocurriendo, entonces pues les estamos generando un daño catastrófico realmente. Claro. Entonces, si me permites el espacio, me gustaría invitar a todo el auditorio, a mamás, a papás y a cuidadores, a que consulten nuestra página alumbramx.org, porque ahí ellos van a encontrar muchísimas herramientas de prevención, muchísimas cuestiones que les van a poder ayudar justo para cómo tratar estos temas, porque es muy complejo, justamente. Si de la nada a lo mejor nuestra hija, nuestro hijo ha estado utilizando constantemente redes sociales, tiene 7, 8 años y de la nada le queremos prohibir, nos va a ser bastante complicado. Así es. No, y fíjate que yo he leído muchos estudios acerca de cómo estas caricaturas, a lo mejor tan inocentes, sobreestimulan a los niños. Entonces las maestras, pobres maestras y maestros, porque llegan al aula con unos niños incapaces de prestar atención. ¿Por qué? Porque su cerebro está acostumbrado a lo rápido, a la sobreestimulación, y evidentemente cuando los ponen a leer, pues para ellos va a ser aburrido. Cuando les ponen un libro, pues ellos lo que quieren es dinamismo, esta parte que te dan las pantallas, las caricaturas, los videojuegos. Entonces tenemos que primero entenderlo nosotros como papás, de qué tan dañino puede ser una caricatura que aparentemente vemos bonita, o qué tan dañino puede ser darle un celular a nuestro hijo, para que entonces lo podamos transmitir a ellos. Ahora, Vincent, de acuerdo con las cifras, ¿tendrán alguna estimación de cuántas horas están pasando nuestros niños en pantalla? Fíjate que de hecho sí las tenemos justamente en la página de alumbramx.org, pero realmente lo que sí nos hemos percatado es de que es demasiado tiempo y que esto no solamente le pasa a la niñez y a la adolescencia, sino que también nosotros mismos lo fomentamos, lo que comentábamos hace un ratito. Nosotros también en muchas ocasiones, en vez de estar fomentando ratos de lectura familiar, un rato para ver una película, para convivir, para platicar, nosotros mismos también luego muchas veces estamos varias horas en el celular o en la computadora. Entonces, realmente sí tenemos ahí una problemática que se tiene que abordar de una manera muy integral, y esto yo me atrevo a decir que una muy buena manera para poder comenzar a solucionar esto es hacer espacios combinados. Estamos de acuerdo en que muchas veces por trabajo, por cualquier cuestión, tenemos una dependencia a estas herramientas tecnológicas, pero nosotros si tenemos un niño pequeño, por ejemplo, tenemos que saber, como dices, qué caricaturas ponerle, a qué contenido pueden acceder, qué les vamos a proporcionar poco a poco de acuerdo con su edad, y alternarlo sobre todo mucho con actividades que les involucren hacer cosas en físico, salir a caminar, salir al parque, estos jueguitos en los que tienen que meter figuras para que se desarrolle también esta parte cognitiva del cerebro, porque realmente sí estamos haciendo bastante daño a la niñez y adolescencia mexicana que se la pasa tanto tiempo en las pantallas. Fíjate que decía una investigadora que por primera vez esta generación, los hijos no van a ser más inteligentes que los padres. Eso es tan revelador, porque antes decían, bueno, sí, los hijos superaban a los papás en inteligencia, ¿no? Iban avanzando, nuevos conocimientos, la tecnología. Bueno, pues esta es la primera generación que no va a ser así. Y este investigador argumentaba que era debido a que estamos en esta orfandad digital, a que estamos consumiendo, hay que decirlo, contenido basura que no les sirve a nuestros niños. Y no solamente es basura, sino los estamos exponiendo a una serie de enfermedades. A lo mejor no va a llegar a un abuso, a un enganchador, ojalá, en el mejor de los casos, pero sí a tener depresión, sí a tener ansiedad, sí a tener un déficit de atención en la escuela. Y luego nos quejamos como papás de, pero ¿por qué no le va bien en la escuela? Bueno, pues porque desde la casa lo estamos haciendo. Ahora, tú dices, en materia de leyes todavía estamos atrás. ¿Qué tendría que cambiar
para, además de hacer conciencia y de reflexión en los padres, para cuidar más a nuestra infancia en ese sentido, Vicente? Realmente justamente tenemos que hacer primero que nada una exigencia social, porque actualmente estamos, yo diría que en pañales realmente, en términos de legislación. La Ley General de Niñez trata de garantizar un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pero es completamente omisa respecto de la prevención de acceso y uso seguro del Internet. Entonces, por ejemplo, nosotros desde Alumbra, que contamos con bastante información basada en evidencia, ya hemos comenzado a desarrollar algunos proyectos legislativos para poder incorporar la prevención a diversas legislaciones, y también, sobre todo, es necesario que exijamos que exista la tipificación de delitos, es decir, que todas las conductas que se cometen a través de los entornos digitales estén en los códigos penales, porque resulta muy complicado también a veces catalogar cierta conducta porque no está definida y porque no hay un delito que persiga. Entonces, si no existe el delito, pues no hay manera de perseguirlo. Entonces, necesitamos contar con medidas preventivas desde la legislación, con los delitos tipificados para poder perseguir esas conductas y castigarlas, y también mucho hacer un llamado a autoridades educativas para que contemos con programas de atención, de prevención y de educación, sobre todo respecto del acceso a los entornos digitales. Entonces, esto es un primer paso. En Alumbra nosotros desarrollamos proyectos normativos, los llevamos a tomadores de decisión, les explicamos la problemática y les decimos de qué manera pueden enfrentarlo, pero este es un reclamo que tenemos que hacer todas y todos, porque estas conductas le afectan a la niñez y también a nosotros. No, imagínate en redes sociales a lo mejor una niña que le hacen malos comentarios, ¿no? Y que es víctima de burlas, y eso cómo lo legislas, ¿no? Pues ya está en Facebook, está en su Facebook personal a lo mejor, o en su red social, y pues sí, resulta que todos los compañeritos del salón ya es víctima de burlas, ¿no? Entonces eso le puede generar deserción escolar, y se ha visto también, así están las cifras de deserción, y que terminan en cosas bien graves como los propios suicidios, Morfin. Y no, Vicent, y no hay que hacerlos menos, hay que alertarlos. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, ya nos tenemos que ir, pero me gustaría que nos regalaras un mensaje final para todos los papás, las mamás que nos están viendo, y sobre todo si hay adolescentes, pues también un mensaje para ellos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Realmente lo único que yo quiero compartir es que la violencia digital y la orfandad digital son prevenibles. Solamente tenemos que estar dispuestos, tenemos que utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación de una manera que nos jueguen favorablemente y de la que le podamos sacar el máximo rendimiento posible. Recordemos que la violencia digital existe, pasa más de lo que a veces nos percatamos, pero todo esto afortunadamente es prevenible conforme vayamos teniendo una cultura de la prevención y de la erradicación de la violencia. No dejemos a nuestros niños solos. Totalmente. Ese sería, son de nosotros, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, no los dejemos, y sobre todo no nos perdamos su infancia, porque a veces entre tanto teléfono y entre tanto celular y la pantalla, los dejamos a su merced y nos estamos perdiendo lo más bonito de la vida de un ser humano, que es esa infancia maravillosa de la que podemos aprender. Totalmente, así es, completamente de acuerdo contigo. Pues Vicent, qué gusto tenerte esta noche con nosotros, gracias. Carmen, muchísimas gracias por el espacio y saludo nuevamente al auditorio. Muchas gracias. Al contrario, Vicent, muchas gracias. Espero que te tengamos en más espacios para seguir hablando. Con muchísimo gusto, claro que sí. Oye, y gracias a usted, gracias por acompañarnos en este tema tan relevante. Le decía, hay que cuidar, proteger a nuestros niños, abrazar a nuestra infancia. Son lo más importante que tenemos como país, pero también eso importante que significan es nuestra gran responsabilidad, cuidarlos, protegerlos, qué contenidos están viendo y no dejarlos en la orfandad, no dejarnos como huérfanos digitales, hay que protegerlos. Lo veo en la próxima de Mujeres. Mientras tanto, les deseo que pasen muy bonita noche.